La formación académica es la piedra angular de todo profesional del derecho y garantía de excelencia en el desarrollo de la praxis jurídica. Este espacio llega a todos ustedes gracias al Instituto Academia de Formación Jurídica Simón Rodríguez, enseñanza que transforma vidas, preparando a los mejores profesionales del derecho, tanto nacional como internacional, y al despacho de abogados Rojas León y Asociados, compromiso profesional garantizado en toda Venezuela. ¿Qué tal, mi querida comunidad jurídica? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Les saluda cordialmente el doctor abogado Mauri Rojas. Dios me lo bendiga muchísimos. Hoy continuamos con la formación académica denominada Esencias en la contestación a la demanda judicial civil. Y es precisamente esa denominación la que le he puesto directamente al tópico que vamos a abordar directamente en esta oportunidad. ¿Cómo lo ves? Las esencias fundamentales en la contestación a la demanda. Bueno, dicho todo esto, ya habiendo efectuado un estudio objetivo sobre las cuestiones previas, las cuales fueron descritas, analizadas, de manera breve, pero al mismo tiempo muy consensuada, y por supuesto a través del empleo del vocabulario técnico jurídico que pertinente para este caso, fueron desmembradas. Se habló de las cuestiones previas, su forma, por supuesto su manera de abordarlas y tratarlas a favor del demandado, ¿no? Entonces es preciso dar entrada al alma de la presente formación académica, es decir, como les acabo de comentar, las esencias de la contestación a la demanda, ¿no? Enfatizando que para ello, por supuesto, fue necesario realizar un arqueo del contenido, de muchísima información doctrinaria, por supuesto, valorar los testimonios y comentarios de ilustres procesalistas venezolanos e internacionales también, y evidentemente observando con muchísima responsabilidad el contenido propio del cuerpo adjetivo de orden procesal venezolano, como lo es el Código de Procedimiento Civil. Ahora bien, fíjense ustedes que durante muchos años los abogados litigantes han sido participantes e incluso testigos por fuerza de la costumbre y sin detenerse a pensar mucho en ello, que al contestar una demanda propuesta en contra de sus clientes, algunos de ellos son muchos, dependiendo de la manera como pueda ser vista este contexto, ¿no? Redactan una simple y vaga contestación colocando como primera y a veces hasta única excepción la simple negativa y llena de los fundamentos de hecho y de derecho, por supuesto, que versan directamente sobre la prevención de la demanda. Entonces, usualmente se ha considerado que esta aseveración engloba todas las posibles excepciones y defensas que en un caso pudieran existir. Desde mi punto de vista como abogado, se ha estimado y se sigue haciendo que la negativa simple, reitero, y llana de los fundamentos de hecho y de derecho de la demanda constituyen básicamente la excepción madre. Es decir, que en ausencia y con las carencias que es propiciada directamente por los recursos de orden probatorio, las excepcionalidades dispuestas no solamente contempladas como cuestiones previas, sino también las simples y llanas pudieran ser consideradas también un medio de defensa directamente del demandado. En todo caso, la contestación a la demanda, mis estimados profesionales del derecho, tiene como propósito permitir a quien es requerido contradecir directamente las pretensiones del actor, de defenderse de ellas. Por supuesto, cuando éste estime que existen hechos o que han ocurrido hechos o cuando su obligación no haya sido extinguida. Entonces, la contestación de la demanda, por supuesto, para el demandado tiene la misma importancia que la demanda tiene para el actor debido, y que por supuesto que fija de una u otra manera el alcance de sus pretensiones para poder conseguir la tutela del órgano jurisdiccional. Cuando me refiero a la tutela me estoy inclinando directamente a esa protección que debería ofrecernos directamente el órgano jurisdiccional civil. Ahora, fíjense que incluso la contestación a la demanda es totalmente conceptualizada de muchísimas formas. Como les acabo de señalar,
ilustres procesalistas venezolanos, también consideraciones de ponentes internacionales, muchos han coincidido en que la contestación a la demanda básicamente representa un acto procesal a través del cual queda integrada la relación procesal y se fijan los hechos sobre los cuales deben versar la prueba y recaer sobre ella la sentencia. Ahora, para poder fundamentar lo citado, lo mencionado, puedo decirles que en todo litigio existen dos personas que son protagonistas en este hecho. En este sentido, el demandante y el demandado, el actor y el sujeto pasivo, y representan, por supuesto, ambas personas, ambos sujetos, un conjunto de intereses que se entrelazan dentro del proceso judicial y que, por supuesto, dentro de todo esto pueden surgir otros intereses que guardan relación directamente con la pretensión principal. Entonces, tomando en cuenta, mis estimados, que la contestación a la demanda es un acto procesal a través del cual se traba la litis dentro de una contienda legal, es completamente inevitable entender que se trata de una manifestación de voluntad encaminada totalmente a crear, a modificar, a conservar o incluso a extinguir una relación jurídica dentro del proceso. Es por ello que todos los actos de las partes y por supuesto de los órganos jurisdiccionales mediante los cuales se procede desde su comienzo hasta su resolución y cuyo conjunto se denomina procedimiento, deben someterse a determinadas condiciones de lugar, a condiciones de tiempo, a condiciones de medios, de expresión, por supuesto denominándose todo ello o embaucándose directamente todo ello las exigencias de los requisitos procedimentales que la misma normativa existe. En todo caso, la demanda, no me cabe la menor duda, es la opción que tienen todas las personas que son titulares de un derecho para poder o para acudir directamente a los órganos de la función judicial en demanda de justicia, ¿no? La contestación en sí misma es la facultad, reitero, es la facultad que asiste cuando otros son requeridos para poder contradecir las pretensiones del actor y defenderse de ellas, cuando estimen que la demanda, por supuesto, no se basa en la ley. Sin embargo, hay que considerar que cuando nos referimos directamente a la contestación a la demanda, esta debe poseer cierta característica, ¿no? De acuerdo a mi propia perspectiva, en la cual la he formado a través de la lectura minuciosa del Código de Procedimiento Civil, las características de la contestación a la demanda son las siguientes. Primeramente, que no es obligatoria. Nadie está obligado, aunque esté demandado, a contestar una demanda. Simplemente es una atribución, es una prerrogativa y por supuesto representa un acto procesal, pero obligatorio no lo es. No lo es, la ley no lo exige de esa forma. Otra de las características es que se ejerce de forma directa el derecho de contradicción. Recordemos el principio de contradicción y por supuesto que también está vinculado directamente a lo establecido en el artículo número 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que refleja claramente el proceder correcto, lo que nosotros conocemos como debido proceso. La tercera característica que tiene la contestación a la demanda es que esta fija la posición frente al litigio directamente en cuanto a los sujetos intervinientes se refiere, el demandante y el demandado. Demandante a quien se le conoce, que se le considera como el actor inicial del proceso, cuando argumenta y demanda ciertas pretensiones. Y la cuarta, como característica también adicional a ello, es que en ella se pueden oponer no solamente a las pretensiones, sino también a los hechos, lo que quiere decir que más adelante vamos a hablar acerca de las diferentes alternativas que usted como profesional del derecho cuenta y por supuesto le puede manifestar directamente a su cliente sobre las diferentes formas de contestar a la demanda. Ahora, fíjense que les había comentado directamente que la demanda posee una característica bastante interesante y es que es considerada directamente un acto contradictorio. ¿Por qué? Porque recuerden que el mismo Código de Procedimiento Civil lo tiene como una garantía, incluso la Constitución de la República. Dicho esto, es a través de la historia cuando nosotros nos damos cuenta y por supuesto como una correlación lógica al derecho constitucional, que por supuesto donde se encuentran directamente consagradas todas las instancias judiciales para obtener de ellas un medio de producción, un medio de tutela, y en ese sentido la tutela judicial efectiva o la tutela efectiva de los derechos nace directamente del principio de contradicción.
como un derecho abstracto que tiene todo demandado de contradecir la pretensión del actor. En todo caso, mis estimados profesionales del derecho, existen muchísimos momentos en los cuales usted como litigante y apoderado judicial deberá desarrollar una demanda conforme a las exigencias que estipula la normativa. También hay que considerar con bastante responsabilidad profesional que la contestación de la demanda es en sí misma un acto procesal. Es un acto procesal. Entonces, la contestación constituye ese acto procesal preponderante, fundamental, en el que el demandado debe tomar en cuenta las formalidades, no solamente de la ley, sino las esencias propias de la relación de los hechos y, por supuesto, todas aquellas exigencias que de una u otra manera son de carácter obligatorio y porque se encuentran estipuladas y son requisitos indispensables en la ley. Código de Procedimiento Civil. Debe tomar en cuenta, por supuesto, las precauciones necesarias para poder formularlas, ya que un error en la exposición directamente de los hechos puede ocasionar incluso la pérdida de un derecho. Entonces, como acto procesal es considerada la contestación, y la contestación en sí misma representa un acto procesal para el demandado y, por supuesto, el inicio de todo procedimiento. Entonces, el acto... ahí les había comentado que tenemos dentro de nuestra comunidad jurídica un conjunto de profesionales del derecho que cada día se posicionan más dentro del contexto litigacional, demostrando un compromiso directamente honorable dentro de la actividad jurídica, ¿no? que nos hacen reconocer que cada día debemos comprender y prepararnos muchísimo más en nuestra área, ¿no? Entonces, recuerdo en este momento a uno de los ilustres procesalistas, tales como el doctor Ernesto Perla Belagochea, que es un ilustre abogado peruano, autor de doctrinas importantísimas en el área del derecho procesal civil, quien manifiesta que en esta etapa, es decir, la contestación a la demanda, todo esto consiste básicamente en el acto del demandado de poder pronunciarse sobre la pretensión del actor, e incluso manifiesta este autor que este acto procesal constituye en sí mismo un trámite totalmente esencial a razón del principio de contradicción que informa directamente el proceso y que es totalmente requerido para poder llevar la acción judicial completamente con las características de normalidad, porque así lo determina la ley. Ahora, es directamente la contestación a la demanda no solamente un acto procesal, sino también una forma de ejercer el derecho a la defensa. Me han preguntado en todo caso esto. Sí, por supuesto que sí. Entonces, cuando hablo del derecho a la defensa, en general estoy incluyendo a varios derechos que constituyen las múltiples aristas en la que puede evidenciarse la contestación a la demanda, ¿no? También las características que les acabo de mencionar. Dentro de estas se encuentran, por supuesto, el derecho al debido proceso, el derecho a ser patrocinado directamente por un abogado, el derecho a recurrir a las instituciones del Estado y el derecho a ejecutar prueba, entre otros. Estas son aristas que forman parte, reitero, del derecho a la defensa. Sin embargo, hay que tomar en consideración que no puede funcionar sistema alguno de justicia en Venezuela ni en ningún lugar del mundo, o en ninguna de las ramas, diría yo, que represente una verdadera tutela judicial efectiva para la persona si no se cuentan directamente con los requisitos que anteriormente les mencioné. Si no se considera la contestación a la demanda un derecho a la justicia, entonces mal pudiéramos considerar que la justicia se está ventilando y nos podemos apropiar de ella de manera efectiva, y que ésta, por supuesto, nos dé ese amparo que cada uno de nosotros como solicitantes de protección jurídica de parte del Estado es necesario tener. Entonces, recordemos que el derecho a la defensa básicamente representa un derecho constitucional de configuración legal, por lo que la normativa está facultada directamente a garantizar, óigase bien con esto, la normativa nos garantiza definir directamente los diferentes parámetros para poder satisfacer nuestros propios intereses sociales y que estos sean defendidos dentro del contexto judicial. Por supuesto, siempre y cuando se defienda, se respete el núcleo mismo del debido proceso, de la protección y todo aquello que guarde relación directamente con el debido proceso. El derecho a la defensa básicamente es inherente
al hombre de la Constitución. ¿Por qué? Porque lo consagra declarándolo, que es completamente inviolable, que es respetable, entre otros. Entonces, la garantía de la defensa en un juicio no solamente supone que los litigantes deban ser oídos y que tengan derecho a producir prueba en cualquier momento y sin ninguna restricción alguna, sino que también que deben encontrarse estos litigantes, que deben encontrarse directamente quienes se encuentran involucrados directamente en el proceso judicial civil, las condiciones de hacer valer totalmente sus derechos de acuerdo con las diferentes leyes adjetivas, las cuales pueden reglamentar esa actitud e incluso hasta restringiéndola o limitándola para hacerla compatible directamente o análoga directamente con la facultad de los demás litigantes y con el interés social de obtener una justicia eficaz. Ahora, anteriormente les había comentado que la contestación a la demanda no es un proceso, no es una acción obligatoria, más bien es un acto procesal. Pero ¿por qué es importante, en todo caso, contestar a la demanda? La contestación a la demanda prorroga directamente la jurisdicción del juez y no comprende una excepción declinatoria. ¿Por qué? Porque ya se han abordado directamente las cuestiones previas que el mismo artículo 346 ha destacado en sus diferentes ordenales. Sin embargo, he de entenderse que la importancia directamente de la contestación a la demanda proviene de los efectos que ésta produce. No obstante, por supuesto, sin necesidad de salirse de los límites de estudio, se puede directamente incursionar en un campo de la doctrina, tomando en consideración que la contestación a la demanda tiene para el demandado, reitero, los mismos efectos, la misma trascendencia que la demanda tiene para el pretendiente, es decir, para el actor. En virtud de todo esto, les había comentado también incluso que existen diferentes formas en las cuales el demandado puede hacer frente a la demanda. En todo caso, las actitudes que puede adoptar este actor o este sujeto pasivo, es decir, el demandado, a quien se le notifica una demanda y emplaza directamente para poder estar a derecho, por supuesto todo esto va a depender del sujeto, son variables que radican en la voluntad de comparecer y litigar o incluso de quedar ausente. Sin embargo, cuando el demandado utiliza la incomparecencia como un mecanismo de defensa, es conveniente analizar las diferentes alternativas por una y por la otra. Es decir, mis estimados, que dentro de las distintas alternativas que puede utilizar el demandado para poder contestar a la demanda, no solamente está el hecho de mantenerse callado, ¿no?, dentro del proceso, y esto es lo que se conoce hoy por hoy como el silencio, como la contumacia, como la rebeldía. Puede incluso dar taxativamente la negativa simple y llana de los hechos fundamentales de derecho. Por supuesto, todo esto es contemplado dentro del mismo contenido del libelo de la demanda. El demandado puede oponer cuestiones previas expresas y por supuesto acompañarlas o no de la negativa pura y simple. Puede reconocer o no las pretensiones en la demanda, puede allanarse en ella. ¿Qué quiere decir esto? Que puede aceptarlas en su totalidad. Y una última alternativa que pudiera considerar es la reconvención. Cuando hablamos de la primera de las características, al referirme a la primera de ellas, que es el silencio, la contumacia o incluso la rebeldía, recuerdo en este instante que el silencio, la contumacia, por supuesto también la rebeldía, son términos que la doctrina misma ha considerado como sinónimos, por supuesto que en el curso de la historia del derecho. Sin embargo, dentro de la actividad jurisdiccional, dentro de la actividad jurídica moderna, de orden procesal, se prefiere no hablar directamente de rebeldía del demandado, porque según las nuevas tendencias, no se debe considerar, reitero, no se debe considerar una obligación la contestación a la demanda, es más bien, insisto, es un acto procesal. Es más, ni siquiera existe un deber de comparecer al proceso. Entonces, esta comparecencia es una carga. Entonces, es una carga porque esta no implica directamente unas consecuencias desfavorables al opositor y así al opositor que así se comporta. Entonces, la contestación no es una obligación, la contestación es un acto procesal, la contestación es una carga procesal que debe ser plasmada directamente por el sujeto pasivo. Y como una consecuencia inmediata de esto, de no comparecer, por supuesto, es la desmejora de las condiciones jurídicas en las cuales él se encuentra implicado.
Entonces téngase bien que la carga procesal básicamente está representada o está basada en la autonomía privada de las partes de orden procesal, que implica que los sujetos procesales no tienen la obligación de realizar determinados actos dentro del proceso, sino más bien que su realización depende directamente de la decisión que tomen de ejecutarlo. Por supuesto, todo ello dependiendo del interés que tengan en ello, es decir, el propio interés jurídico. Otra de las alternativas en las cuales el demandado puede considerar la propia negativa simple y llana de los fundamentos no solamente de hechos, sino también de derechos existentes en la demanda. Si el demandado comparece al proceso, tiene dos opciones totalmente definidas. Este es, por supuesto, mi criterio. Primeramente, defenderse, y la segunda es oponerse a las cuestiones previas. Oponer cuestiones previas. Se debe, por supuesto, entender, de acuerdo a lo que ha establecido durante muchos años la doctrina, que la defensa es una alegación que ataca la demanda en general y que por ende no lleva implícita una carga probatoria. En cambio, fíjense ustedes que las cuestiones previas significan atacar específicamente y directamente las pretensiones contenidas en la demanda, lo que conlleva la carga para el demandado de probar sus propias alegaciones. En este sentido, mis estimados, la defensa, en un sentido por supuesto estricto, existe cuando el demandado se limita a negar el derecho pretendido por el actor o por los hechos en los que éste se apoya. Y las cuestiones previas existen cuando el demandado alega hechos impeditivos de nacimiento de derecho, por supuesto pretendido por el actor, o extintivos o modificativos del mismo, o simplemente dilatorios, que evidentemente impliquen en ese momento que se les reconozca la exigibilidad o la efectividad de algún derecho. En todos los casos anteriores, por supuesto, estos hechos son completamente distintos y tienen cierta autonomía dentro del proceso. Entonces hay que estar muy pendiente de todo ello, porque la negativa va a representar, la negativa simple y llana de los fundamentos de hecho y de derecho de la demanda, van a estar totalmente relacionados con el nivel de conciencia, por supuesto con el nivel de producción intelectual que pudiera generar directamente el litigante en todo caso, para poder establecer un punto de encuentro directamente entre los elementos de derecho, los elementos probatorios y por supuesto la relación fáctica que es necesaria tomar en cuenta dentro de la contestación a la demanda. Entonces, hay otros elementos que también vamos a considerar, tales como que el demandado también puede considerar o poner cuestiones previas, expresas, acompañadas o no de negativas puras y simples. ¿Qué quiere decir esto? Esta es otra de las alternativas, claro está, que tiene el demandado al contestar a la demanda, ¿no? Reitero, oponer cuestiones previas, las cuales ya se han tratado con anterioridad y que éstas las puede acompañar directamente o no de las defensas generales. En términos bastante amplios, recuérdense que debe entenderse como cuestión previa toda defensa técnica que el demandado opone directamente a la acción. Es un sentido mucho más restringido, más limitado, porque ataca directamente y de orden específico ciertas cuestiones de derecho que están vinculadas directamente al contexto jurisdiccional, tales como la jurisdicción, la competencia, entre otros, y que, reitero, se encuentran totalmente contempladas en el artículo número 346 de la Constitución, del Código de Procedimiento Civil. Entonces, recuerden ustedes que la cuestión previa o las cuestiones previas representan una facultad procesal comprendida directamente dentro del derecho de la contradicción y que corresponden ser ejercidas directamente por el demandado. ¿Qué pide el demandado directamente cuando invoca, cuando promueve las cuestiones previas? Por supuesto, pedir a los órganos jurisdiccionales que se declare cierta existencia de un hecho de orden jurídico que produce efectos jurídicos relevantes de orden negativo para el proceso. Demanda, promueve directamente la existencia o hace saber directamente el demandado al ciudadano juez la existencia de vicios, manchas y contaminaciones directamente dentro del proceso. Yo diría que, en todo caso, en definitiva, la cuestión previa no equivale a una defensa de cualquier clase que fuera, ¿no? Aunque a lo largo de la historia se hayan equilibrado o equiparado directamente dichos términos. La cuestión previa, de una u otra manera, es una especie dentro del género de las oposiciones, y es por ello que el demandado
que se secciona incorpora al proceso afirmaciones distintas respecto a los hechos sobre los que necesariamente recaerá la carga probatoria. Entonces, cuando el demandado tiene por alternativa y adopta por alternativa para contestar inicialmente el empleo de las cuestiones previas, este tiene que estar totalmente convencido de que tales afirmaciones, de que tales promociones deben ser completamente de orden técnico y muy puntualmente establecidas directamente en el Código de Procedimiento Civil. Otra de las alternativas que tiene el demandado para la contestación de la demanda es reconocer directamente las pretensiones existentes en ella, es decir, las pretensiones, las exigencias que están en la propia demanda, ¿no? Y que han sido directamente formuladas por el actor. Entonces, cuando el demandado contesta la demanda, puede también allanarse a ella, es decir, reconoce como verdades todas las pretensiones que han sido consignadas en la demanda, acogerlas, aceptarlas y someterse a la decisión judicial que así lo ratifique. Muy pocas veces pasa esto dentro del contexto judicial o dentro del órgano jurisdiccional, que la parte demandada se allane o que reconozca en la totalidad de las pretensiones todas las exigencias que han sido demandadas directamente por el actor. En todo caso, esto quedará dependiendo de la forma como se haya ventilado el proceso. Pues está presente ahí elementos tales como la ética, la conciencia, como la transparencia, incluso hasta la dignidad de las propias partes en este proceso. Otras de las maneras en el que el demandado puede intervenir directamente es a través de la reconvención. Esta es una de las últimas actitudes que el demandado puede tomar directamente frente a la demanda. Es la que es conocida directamente como la reconvención, que no es otra cosa que contrademandar. ¿Qué es esto? Bueno, es plantear una demanda en la que el demandado se convierte en actor y el actor en demandado. Pareciera ser algo interesante todo esto, sin embargo, por supuesto, la reconvención, de acuerdo, indudablemente, a mi criterio, tiene un fundamento en el principio, o tiene su propio fundamento en el principio de la economía procesal. También en el principio de la contradicción. Todo esto, por supuesto, a fin de evitar un doble enjuiciamiento por separado y que tiene su respaldo en el principio, reitero, no solamente contradictorio, sino de concentración, y que a lo largo de los años se ha venido tratando de esta manera. Entonces, la reconvención es el derecho dentro de nuestra esfera jurídica moderna, puede presentarse en función de las exigencias, en función de los requerimientos que pretende o que se encuentran estipulados directamente en el Código de Procedimiento Civil, a objeto de que la parte demandada pueda ejercer libremente su derecho igualitario entre las partes de poder dar a conocer sus criterios y puntos de vista con relación o en relación a la causa que se esté ventilando en su contra. La reconvención, por supuesto, aumenta el trabajo, aumenta el proceso judicial, convierte la lite y la controversia en una actividad judicial mucho más espesa y que, por supuesto, requiere de una intervención pronta directamente del director del proceso a los fines de dirimir tales acciones. En todo caso, la reconvención no es uno de los modos, diría yo, de ejercitar el derecho de contradicción, más bien, mis estimados profesionales, de poder ejercitar el derecho de acción, de poder ejercitar el derecho de la forma y, por supuesto, cumpliendo con las diferentes directrices específicas previstas en la norma jurídica. En todo caso, ya para finalizar, mis estimados profesionales, la reconvención directamente es una esencia, es una verdadera contrademanda, interpuesta directamente por el demandado hacia el demandante o inicialmente el actor, ¿no? Y que básicamente estará relacionada sobre los hechos que pueden provenir, que se pueden extraer de la misma causa de la acción o incluso hasta de otras circunstancias, por supuesto teniendo esta que cumplir con los requisitos, reitero, establecidos directamente en el Código de Procedimiento Civil venezolano, aún vigente. Mis estimados profesionales, bueno, ya hemos hablado sobre las cuestiones previas. En esta oportunidad les comenté un poco acerca de lo que son las diferentes esencias al momento de contestar la demanda, las diferentes alternativas que puede tener directamente el demandado para contestarlas y las formas de proceder.
ante cada una de estas acciones. Los espero en una próxima formación académica vinculada directamente con la contestación a la demanda judicial civil, pero en este caso hablando puntualmente sobre los aspectos procesales que giran alrededor de la misma. Dicho todo esto, mis estimados, les quiero hoy, les quiero mañana, les quiero siempre. Dios me la bendiga, cuídense mucho. Este espacio llegó a ustedes gracias al Instituto de Academia de Formación Jurídica Simón Rodríguez, enseñanza que transforma vidas, y al despacho de abogados Rojas León y Asociados, compromiso profesional garantizado en toda Venezuela. Si quieres recibir información actualizada sobre nuestros eventos formativos, suscríbete a nuestro canal y activa la notificación.